Hermanos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a las reflexiones que tenemos cada miércoles de parte de la Iglesia de Dios es Amor. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los miembros de la Iglesia, pero una vez más insistimos en particular a aquellos de nuestros hermanos que se han venido uniendo de una manera virtual. Sean bienvenidos. Vamos a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 11. Les voy a pedir que dirijan su vista en su dispositivo y si tienen a la mano su Biblia, la abran en este Evangelio. Voy a dar lectura del verso 1 al 11 y me gustaría que lo hiciéramos con detenimiento. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora, nuestro Dios, nos acercamos para agradecerte, Señor, los beneficios recibidos de tu mano en lo que va de esta semana. Dios, como lo pudo exclamar el salmista, tus beneficios, Señor, han sido nuevas cada mañana. Y quizás porque han sido tan constantes, Señor, y porque los hemos sentido que son naturales, nos olvidamos de detenernos y darte una palabra de gratitud. Te pedimos perdón, Señor, pero también te damos las gracias por todo lo que has hecho y realizado a lo largo de nuestra vida. Bendito Padre, gracias te damos por el sustento material que nos has brindado. Pero en esta hora, Señor, nos acercamos para pedir tu dirección. Rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dé la paz, la quietud que Él solamente puede brindar. Que, Padre, sea Él quien dirija mis palabras y mis pensamientos, que sean encaminados y conforme a lo que tú tienes en tu palabra. Dios, te ruego en esta hora que nos des esa quietud para poder escuchar tu voz, que nos des la oportunidad de correr el velo que nos impida ver con claridad la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, nos acercamos en esta hora reconociendo nuestra condición y nuestra limitada capacidad para entenderla si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que tú obres en lo más profundo de nuestros corazones, que nada y nadie, Señor, en este momento que vamos a escuchar tu dulce voz, nos impida, Señor, acercarnos con un corazón sincero, con un corazón anhelante de escuchar tu voz y de hacer tu voluntad. Dios, dirige mis labios una vez más, te lo pido, humildemente en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, la semana pasada les compartía, hicimos una introducción o un repaso de lo que decía el capítulo 13 de Juan. Vimos que hablaba sobre la situación en la que se encontraban los discípulos después de habérseles notificado que había uno de los discípulos que lo iba a traicionar y que Pedro, quien se sentía con carácter y determinación para ser
el primero en ser el portavoz de defender a su maestro, cuando se le preguntaba que por qué no podía seguirlo, Jesús le respondió que no podía seguirlo porque era menester que él fuera, pero que después le seguiría. Pedro, entonces, cuando recibe esta respuesta, dice que él está dispuesto a dar su vida. Estaban viviendo momentos difíciles, complicados los discípulos. Sin embargo, el Señor, conociendo su necesidad y lo que estaban viviendo, no dejó de atender lo que había en sus corazones. Por eso veíamos la semana pasada que allí en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, les indicaba y les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Evaluar, ¿para qué? Evaluar, ¿para qué? La evaluación tiene un origen en la misma forma del hombre, la naturaleza de nosotros. Y esta evaluación tiene la característica de ser algo curioso de parte del género humano. Y esto nos lleva a anhelar el deseo de hacer las cosas bien con el propósito de dar buenos resultados. La evaluación humana se dice que nació cuando alguien preguntó, ¿cómo sabemos que esto es bueno? ¿Cómo sabemos que lo que hemos realizado está bien? ¿Y bajo qué criterios podemos determinar que es excelente? La evaluación es un medio para mejorar. Cuando nosotros hablamos de evaluación, por lo regular nos enfocamos en el área educativa y pasamos por alto que no solamente es la cuestión educativa, que hay otros aspectos que también son evaluados. Y principalmente cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres, nuestros maestros, la gente que nos rodea, nos evalúa. Cuando pasamos a ser padres, nosotros vamos a evaluar a nuestros hijos y los maestros van a evaluar también a nuestros hijos. Somos evaluados por nuestros familiares, por nuestros jefes, por nuestros compañeros. Y ahora, en el momento que estamos viviendo, somos evaluados también por los médicos. Ellos nos evalúan. Hoy, la palabra evaluación toma un mayor significado, sobre todo en el aspecto de la salud. Un médico tiene que evaluar el tratamiento que se tiene que seguir con cada paciente, porque cada organismo responde de una manera diferente ante la enfermedad. Se nos habla entonces de la importancia de un periodo que debemos nosotros de tomar en cuenta para poder iniciar un tratamiento, porque si no, los resultados del medicamento que estemos tomando no llegará a darnos un buen resultado y entonces la evaluación no será la que se esperaba. En este momento, muchas de las cosas que nos piden que evaluemos es el sistema de defensas del cuerpo, de nuestro cuerpo. Y dicen que una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es considerar si tenemos constantemente infecciones en la garganta, en los bronquios o en la piel. Si tenemos enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Si estamos bajo tratamientos permanentes, si somos usuarios constantes de medicamentos y que estos medicamentos debemos entender que tienen consecuencias favorables, pero también tienen consecuencias negativas. Hay tratamientos que son permanentes. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar que estos medicamentos favorables a la larga van a traer consecuencias negativas. Uno de los aspectos que nosotros debemos considerar ahora que nos están evaluando las condiciones de nuestra salud es que si tenemos fatiga crónica, ¿no? Una fatiga mental, pues esto nos va a hacer a veces sentir que estamos extenuados, que estamos agotados, que no nos sentimos con la energía para poder realizar nuestro trabajo. Y aunado a esto, si nosotros tenemos unas jornadas de trabajo demasiado largas, esto va a hacernos que tengamos un síndrome de fatiga. La falta de sueño también nosotros la debemos de tomar en cuenta y que si no descansamos realmente, entonces no vamos a recuperar las energías que nuestros cuerpos requieren.
Finalmente les puedo decir que el estrés también es algo que también daña, que también altera nuestro sistema de defensas. Entonces, por lo tanto, en el momento que estamos viviendo nosotros es necesario tener un examen para comprobar la condición de nuestro sistema de defensas, que es de suma importancia en este momento. Esto me hace recordar que si nosotros nos examinamos, podemos decir que nos encontramos en buenas condiciones. Quizás porque no tengo una enfermedad crónica, porque no estoy bajo un tratamiento médico constante, porque duermo y descanso perfectamente y al día siguiente me levanto con la energía y el vigor para realizar mis actividades. Hace un par de años, cuando estaba en la universidad, recuerdo que uno de mis maestros, que era un excelente maestro, pero era de un carácter débil, al concluir el semestre, nos indicó que nos iba a decir cuál era nuestra calificación. Nos iba a señalar el resultado de lo que habíamos aprendido durante todo el periodo. Nos dijo, yo les voy a dar mi calificación, pero si alguien de ustedes no está conforme, entonces me expondrá los motivos por los cuales cree que no merece esa calificación y que requiere que se modifique esa calificación. Quiero decirles que los primeros que expusieron o escucharon el resultado de su calificación no dijeron absolutamente nada. Pero, si no mal recuerdo, como al 10º compañero o al 11º compañero, cuestionó su calificación y dijo que no merecía esa calificación. El maestro le respondió, entonces, ¿tú qué calificación crees que mereces? ¿Cuál crees que es tu evaluación? Y él dijo, yo merezco un 10. Es lógico suponer que cuando entonces alguien escucha, o los demás escuchamos, que él merecía 10, entonces dijimos, nosotros hicimos una evaluación de su desempeño, de su participación en clases, y dijimos, no se lo merece. Y si el maestro se lo accedió, se lo aceptó el juicio que él presentó y le dio esa calificación, pues tristemente quiere decirles que al final las calificaciones que había puesto el maestro quedaron en el olvido y que esas calificaciones fueron puestas de acuerdo a lo que nosotros considerábamos que era nuestra evaluación. La palabra evaluar, como tal, debemos estar conscientes que no existe en la palabra de Dios. Sin embargo, hay pasajes que nos indican que hay una evaluación, ¿sí? Y entre algunos de estos pasajes que nos hablan que hay una evaluación para los hijos de Dios, podríamos ver lo que dice en Juan capítulo 4, cuando nos habla de la mujer samaritana. Ahí mismo en ese capítulo, cuando habla de que Jesús sanó al hijo de un oficial del rey. En el capítulo 5 nos habla sobre el paralítico de Betesda. En Juan capítulo 6 nos habla de la alimentación de los 5,000. Y que en la semana pasada hablábamos que Jesús les preguntaba, ¿no?, qué podían hacer para darle de comer a esta multitud, y que Felipe respondió que contaban con 200 denarios, pero que esto no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Andrés, que también se encontraba ahí, le dijo que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué era eso para tanta gente? El ciego de nacimiento nos habla ahí en Juan capítulo 9 y nos habla que Jesús se acerca a él y le dice que vaya a lavarse al estanque de Siloé, y entonces dice que él fue y se lavó y regresó viendo. Hablamos de Marta y María y en el capítulo 11, y recordamos que Marta, cuando se encuentra con Jesús, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante, Marta le comparte a María que Jesús está cerca de casa y María sale corriendo al encuentro de Jesús y le repite las siguientes palabras, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Capítulo 13 nos dice sobre la traición de Judas y la negación de Pedro. La vida en este mundo caído por el pecado está envuelta en problemas, en pruebas. Y en lugar de pretender, de decir que no existe,
Las Escrituras nos muestran que estas dificultades hay que saber enfrentarlas y enfrentarlas de una manera directa. La promesa que encontramos en las Escrituras es que Dios va a consolar a sus hijos. Y Dios no solo prometió consolar a los creyentes en el futuro, también prometió hacerlo en las pruebas y dificultades de la vida presente. Dios consuela a su pueblo cuando éste clama en oración. En la noche anterior a su muerte, el Señor Jesucristo se dirigió a los 11 discípulos restantes en el aposento alto. Aunque la cruz era inminente para él, el enfoque, el centro de Jesús no estaba en la situación que él próximamente iba a vivir, que era una situación terrible. En su lugar, no estaba como nosotros, ensimismado en las preocupaciones que tendría por la situación que habrá de vivir. En ese lugar se preocupó por sus discípulos, cuyo mundo estaba siendo zarandeado. Él pronto se iría y entonces lo que acontecería que ellos iban a llorar y se iban a lamentar porque Jesús iba a partir y los iba a dejar completamente solos. Pero debido a su amor perfecto y completo por los discípulos, no solo por los discípulos reunidos en el aposento alto, sino por sus discípulos creyentes de este siglo, él les manifestaba que iba a permanecer y que por lo tanto deberíamos de confiar o deberían de confiar en ellos en las promesas que les había hecho. Los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús, pero al parecer él no correspondía a ese detalle. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús y ahora Jesús les estaba manifestando que los iba a dejar. Cuando Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, no les estaba diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. No les estaba diciendo que no empezaran a sentirse agitados, zarandeados. ¿Por qué? Porque ellos ya lo estaban siendo. Les estaba diciendo que pararan, que Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Entendía perfectamente su confusión y sus preocupaciones. El siempre compasivo Salvador simpatizaba con su pena y con el dolor que había en su corazón. Es cuando entonces el Señor añadió otro mandamiento. Tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer en Jesús. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente entre ellos. Se refiere a una confianza continua en Él. Aunque los discípulos creían de verdad en Jesús, su fe estaba comenzando a tambalearse. Pronto, cuando Él fuera quitado de en medio de ellos, enfrentarían los acontecimientos más dramáticos, que eran la traición, el arresto y la crucifixión de Cristo. Esta fe alcanzaría su punto más bajo después de que Jesús fuera crucificado. Como ya les había dicho, Él tenía que regresar al Padre. Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba Él. Pero en aquel momento sus mentes estaban confundidas y en sus mentes había una serie de pensamientos que seguramente repicaban, tanto que no estaban seguros absolutamente de nada. Es aquí donde nosotros vamos a ver la evaluación que sufren sus discípulos. Tomás presenta una perplejidad de todos cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dice previamente en el versículo 4, ¿y sabéis
a dónde voy y sabéis el camino. Jesús había estado con ellos, los había estado preparando, los había estado capacitando, y entonces, después de recibir esta capacitación, ellos deberían haber comprendido a dónde iba. Jesús, antes de que Tomás le preguntara o le respondiera que no sabía a dónde iría, Jesús ya les había dicho previamente, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús los había preparado. Y ahora que tenían que presentar evidencia de lo que habían aprendido, resultaba que desconocían qué es lo que tenían que hacer. Tomás representa el mismo ejemplo que nosotros tenemos. Muchas veces decimos, no sé lo que tengo que hacer. Y efectivamente, nosotros no sabemos muchas ocasiones qué hacer. Pero en muchas de las ocasiones no tomamos en cuenta lo que Dios pide y lo que Dios demanda de nosotros. Por eso Tomás dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él entendía que Jesús iba a morir. Y no solamente Tomás, sino los demás discípulos les había quedado claro que Jesús iba a morir. Por ello era importante que en este momento de crisis, que su fe estaba tambaleante y que era reflejado por Tomás, porque no solamente Tomás se sentía confundido, no encontraba el sentido a su vida, es que Jesús tuvo que recordarles. Tomás responde diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Las palabras que Jesús dirige a Tomás no son palabras de aliento, no son unas palabras suaves. Las palabras que Jesús le dirige a Tomás son de represión, de exhortación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántas veces hemos tomado algunas lecciones de manera secular? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado predicaciones, estudios bíblicos, hemos asistido a la escuela dominical y cuando nosotros tenemos que practicar lo que hemos aprendido, pareciera ser que no nos lo han enseñado, que nunca lo habíamos escuchado y que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Jesús le responde, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. A mí me parece difícil que Jesús tuviera que recordarle y casi mostrarle, Tomás, parece ser que tú no me conoces. He estado contigo y no me conoces. Por eso les dice una vez más, ahí en el versículo 7, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los verbos en el verso 7 son plurales. Si me conocieseis, conoceríais, conocéis, habéis visto. Son verbos en plural, lo cual indica que el Señor ya no se dirigía solamente a Tomás, como en el verso 6, sino a todos los discípulos. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Si los discípulos hubieran entendido completamente quién era Jesús, también habrían conocido al Padre.
La pregunta de Felipe en el versículo 8 sugiere que los discípulos aún no entendían qué quería decir Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les habló como si fuera una realidad presente, porque así lo iban a entender en el futuro. La respuesta de Jesús silenció a Tomás. Pero Felipe aún no estaba satisfecho con la respuesta de Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. No estaba satisfecho con el conocimiento que tenía de Jesús. No entendía que a través de él tenía el conocimiento directo de Dios. Y si no tenía ese conocimiento directo de Dios a través de Jesús, era muy complicado que pudieran conocer realmente quién era Jesús. Como muchos de nosotros. Felipe quería una manifestación visible de la presencia del Padre para dar sustento a su fe. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La respuesta del Señor: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fue una reprensión a Felipe por su fe incrédula. Y por consiguiente, fue una reprensión para todos los demás, para el resto de los discípulos, por esa fe tan valiente. Jesús le dijo claramente a Felipe y a los demás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Las palabras de Cristo tienen un matiz de tristeza. Y creo que esa tristeza también muchas veces la propiciamos nosotros cuando dudamos, cuando le pedimos evidencia de ciertas cosas que las haga conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos que debe suceder o debe de hacerse. Eso no refleja más que una total ignorancia. Y esta ignorancia podría ser aceptable dentro de los incrédulos, pero es deplorable que un hijo de Dios tenga este tipo de dudas, de incertidumbres. El Señor había invertido su vida en estos hombres. Habían vivido un día tras otro, tras otro, tras otro con Él. Y a pesar de estar con Jesús por tanto tiempo, los discípulos no entendían completamente la verdad sobre Él y su unión con el Padre. Esta confusión parece relacionarse con que Jesús no vivió de acuerdo a las expectativas mesiánicas de ellos. No habría pretextos de parte de ellos para decepcionar a Jesús. Sin embargo, en este momento, seguramente hubo una gran tristeza en Jesús. Porque la otra pregunta del Señor fue: ¿no crees que yo soy en el Padre? Y su mandamiento en él: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La fe
No es solo el medio para apropiarse de la salvación, también es la esencia misma del sustento para la vida cristiana. Pero la fe cristiana no es un salto a un vacío, no es una fe ciega, no es una fe irracional, no es una fe mística, no es una fe vaga. La fe cristiana se sustenta en el fundamento sólido de la evidencia abrumadora de quién es Jesús. Jesús apuntaló la fe decaída de sus discípulos, recordándoles primero sus palabras, que no las había hablado por su propia cuenta, sino por el poder perenne del Padre. Las palabras divinas y poderosas de Jesucristo, que penetran el corazón y la mente, son la respuesta al clamor de los redimidos. Son la respuesta al clamor de los redimidos. Aumentanos la fe. La fe no tiene su base solamente en las palabras de Cristo, también en las obras milagrosas, sin precedentes e innegables. Su afirmación de igualdad con Dios no estaba establecida solo en su testimonio personal. Junto con las escrituras del Antiguo Testamento, también estaba confirmado por la multitud de obras poderosas y sobrenaturales que el Espíritu le permitía realizar en la voluntad del Padre. Jesús les dijo: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Hace algunos años conocí o tuve un compañero que se distinguió por ser un excelente estudiante. Era la admiración de todo el grupo y de la generación. Fue un joven que se distinguió por su excelencia académica. Fue un joven que recibió un diploma, una medalla, que lo hacía resaltar como el mejor alumno de la generación. Cuando concluimos nuestros estudios y empezamos nuestra carrera laboral, nosotros pensamos que él iba a ser un hombre de éxito. Y fue uno de los primeros que encontró un lugar donde laborar. Pero con el paso del tiempo nos enteramos que no había tenido éxito en su primer trabajo y que lo habían retirado. Después volvimos a escuchar que había encontrado otro trabajo y que estaba laborando, pero que pasado el tiempo le volvieron a dar las gracias. Esto sucedió por unas 2 o 3 ocasiones más. Cuando nos reunimos en grupo y platicamos sobre la experiencia de este compañero, compartían algunos que habían podido platicar con él, que decía que no podía entender o no podía trasladar lo que había aprendido en la universidad al ámbito laboral. Y entonces nos dimos cuenta que era un excelente alumno porque todo lo sabía y lo había memorizado. Y que cuando él se presentaba a los exámenes, lo hacía para aprobar, no para adquirir conocimiento. Algo muy similar sucede con nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente nos acercamos a la palabra de Dios porque esto es válido, adquirir conocimiento de su palabra? Pero no solamente quedarnos en el conocimiento, sino que esto que Él nos revela, que nos comparte y que nos permite discernir y nos permite estudiar, nos va a dar la posibilidad de poder enfrentar diferentes situaciones. Y que cuando nosotros las enfrentamos, estamos preparados para salir adelante. Dice allí en Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos
a vosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Seguramente muchas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido hacedores? ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver que muchas veces hemos incurrido en la duda, en la incertidumbre que tuvieron Tomás y Felipe? Habían escuchado. Pero cuando se trató de poner en práctica y de poder dar evidencia que habían aprendido y que podían desarrollar su fe por lo que habían visto, por lo que habían escuchado de su maestro, tenían aún dudas. Así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra. Así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra. Dios permita que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de su palabra. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, con gratitud nos presentamos delante de ti, porque tú eres muy paciente, Señor. Porque de una u otra manera tú nos has mostrado lo que tú requieres que cada uno de tus hijos ejercite en su vida diaria. Padre, pero a veces nuestra mente ha estado centrada en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, y hemos desgastado nuestro cuerpo, nuestra mente, pensando de qué manera o qué forma podemos resolver nuestros problemas. Te pedimos perdón y te rogamos en esta hora, Señor, que nos permitas realmente desarrollar esa pasión por vivir conforme a tu voluntad. Vivir, Señor, confiados en que nada nos separará de tu amor y que estaremos cubiertos bajo tus potentes alas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Bendito Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, ya que no lo puedo hacer yo, que tu Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros. Nos redarguya, Señor, nos aliente, nos corrija, nos conforte, Señor, nos exhorte a serte fieles. Te lo pido humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, una vez más les recuerdo que el domingo tenemos el culto al mediodía. La participación de ustedes en la vida de la iglesia es importante. Sabemos que no lo podemos hacer de una manera presencial, pero sí lo podemos hacer a través de la manera virtual. A lo largo de la semana hay una serie de actividades en las que todos pueden participar, desde los niños hasta los más grandes. Lunes, oración al mediodía. Los viernes por la noche, momento de oración de toda la iglesia. Los invitamos, hermanos, para participar en las actividades de la iglesia. Preocupémonos por nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ser algún día evaluados. Que Dios les bendiga, mis hermanos.